Ahora todo el mundo puede ver mi pantalla. Gracias a todos por estar aquí. El efecto de las estigmas en la prevención, tratamiento y recuperación de trastornos de uso de sustancias en las comunidades hispanas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener interpretación simultánea al español. Lo puede ver en su pantalla. Va a haber un mundo que dice Interpretation. Usted clique ahí y selecciona el lenguaje en que quiere escuchar. And then you press the tab on the bottom of your screen and choose the language that you want to listen to the presentation. Because we have simultaneous interpretation available today. En la sesión de hoy se está grabando el seminario y estará disponible en nuestro sitio web. Asegúrese de que sus bocinas estén prendidas y que pueda escuchar la presentación bien. Ponga su micrófono en mudo, en silencio. Y si quiere hacer alguna pregunta o compartir algún pensamiento durante la presentación, levante su mano en la opción y la escribe en el chat. Y se contestarán las preguntas en la sección de Q&A. Y si tiene algún asunto, problema técnico, por favor envíenos un mensaje y alguien va a tratar de atender eso. Gracias. Por favor, una vez completemos la sesión, por favor, llene la evaluación. Es muy importante que se evalúen estas presentaciones porque es parte de nuestro esfuerzo y podemos cuantificar el impacto que tenemos en la comunidad y nos facilita continuar nuestro trabajo. Así que al final de la presentación, usted va a tener un QR code de respuesta rápida, tanto en español o en inglés, y va a poder evaluar el seminario en cualquier lenguaje. Esa información nos ayuda mucho. Gracias por completar esa evaluación. En una semana recibirán un certificado de participación. El Centro de Excelencia Conductual de Salud Conductual Hispana y Latino apoya la sostenibilidad de la salud conductual y el bienestar de las comunidades latinas e hispanas, tanto físicamente como salud mental. Esta presentación se hace en colaboración con SAMHSA, como se dice en inglés. El contenido es la responsabilidad del autor y no refleja las opiniones de SAMHSA. Todo el material en esta presentación, excepto los que se toman de propiedad intelectual, están en el dominio público y pueden reproducirse sin permiso de SAMHSA. Se pueden citar estas fuentes y se apreciará. Esta presentación se grabará y se posteará en nuestro sitio web. También en esta presentación vamos a compartir la presentación en el chat. Ahora vamos a los objetivos de aprendizaje y quiero darles las gracias y tomar un momento para darle las gracias al Childproof Team que están aquí colaborando con nosotros y hizo que esto fuese posible. Esto es un tema muy importante y también van a compartir información adicional del trabajo que ellos hacen con estigma y que conecta con la discusión que tenemos hoy. El seminario de hoy, estamos muy contentos de tener al doctor Héctor Colón Rivera, que es uno de los colaboradores más fuertes en el centro y experto en este
tema es una conversación que tiene mucha importancia y necesitamos voces elocuentes e inteligentes sobre este tema. Por favor, las preguntas se van a atender al final de la presentación. Vamos a tener un espacio de tiempo para contestar preguntas. Ahora quiero darle la bienvenida al doctor Héctor Colón para que comience el seminario. Doctor Colón. Buenas tardes, estoy en Filadelfia, en la Asociación Puertorriqueños en Marcha. También trabajo con SAMHSA y la Universidad de Pittsburgh. Hago telesalud. También trabajo con psiquiatras, veo atletas, algunos niños de la edad de 10 años más o menos. Este tema no es muy nuevo, sabemos que el estigma ha estado por ahí, pero hoy vamos a hablar cómo esto afecta la prevención, el tratamiento y la recuperación en los trastornos de sustancias, de uso de sustancias en la comunidad hispánica. Los objetivos del día de hoy para aprender, y estoy muy contento de tener unos colegas aquí vamos a estar hablando de estos temas de diferentes perspectivas. Desde mi perspectiva hablamos de la salud mental y el trastorno de uso de sustancias en las comunidades hispánicas. Vamos a hablar de los 3 niveles de estigma. Vamos a discutir algunas de las prácticas de prevención y reducir el estigma y la manera de prevenir en diferentes maneras, porque hay diferentes áreas que se usan diferentes estrategias, Colorado, Puerto Rico, Kansas, etcétera. Lo que sabemos de la población hispánica es que está aumentando. No estamos hablando solamente de los migrantes, pero en general la población hispánica está aumentando de esto de 2022 al 2016 y como puede ver, la gráfica va a estar subiendo constantemente. En el futuro, 1 de cada 5 personas va a ser de ascendencia hispana. Lo que sabemos es de esta población y de los resultados de salud es que hay muchas limitaciones. La cobertura de aseguranza en el 2022, hace 2, 3 años atrás, 16%, casi 17% no tenía aseguranza. Nosotros vemos gente sin aseguranza y estamos tratando de conseguir la aseguranza a muchos pacientes que no tienen. Pero vemos pacientes legalmente que están aquí, vemos refugiados, vemos mucha gente que no tiene seguro. El acceso a la salud mental es bien difícil. Ustedes conocen esto. Ustedes, si se llaman a un psiquiatra y llaman a un experto conductual, puede estar esperando meses. Y esa persona puede que ni hable el lenguaje del paciente. En 2023, el 60% de los hispanos no estaban recibiendo servicios psiquiátricos. También sufrimos de muchas enfermedades crónicas. 50% tiene prevalencia de diabetes, de enfermedades arteriales, más que los adultos blancos. Y es muy prevalente en nuestras comunidades. La tuberculosis también. 36% tienen, de los hispanos en los Estados Unidos tienen. ¿Ya? Hay casos de tuberculosis en las comunidades hispanas. Vamos a separar los migrantes.
En términos del uso de heroína, el alcohol es muy alto, la marihuana también es muy alta. El uso de sustancias en los subgrupos hispanos, como los vemos aquí, hay muchos puertorriqueños que se automedican con alcohol, los trastornos de alcohol, y comparado con otros como los mexicanos, hay tendencias menores, por ejemplo, con la heroína comparada con los puertorriqueños. Los cubanos usan menos cocaína y, y probablemente menos alcohol. Y los centroamericanos hay un poco bajo uso de sustancia en las áreas suburbanas. Así que los puertorriqueños tienen una tendencia mayor de uso de sustancias comparado con Centroamérica y Caribe. Como vemos, todos los hispanos con trastorno de uso de sustancias, como vemos aquí en la tabla, tienden, si usted separa el alcohol, que tiene menos estigma, y si ponemos el estigma a un lado, si hablamos de drogas ilícitas, se nos hace muy difícil aceptar que tenemos un problema. El alcohol también, porque se acepta en la sociedad. Así que la mayoría que sufre de un trastorno de uso de sustancias se le hace difícil aceptar el tratamiento por el estigma. Ok, el doctor Colón regresó, gracias a todos. Disculpen, yo le expliqué a todos que tuvo problemas de electricidad en su localidad. Sí, eso nunca ha pasado antes. Mientras tanto, hablamos de algunas cosas, así que puede continuar. Estábamos hablando de la incongruencia entre los servicios que reciben los hispanos en comparación con los blancos, hablando de estigma. Bien, latinos. Hay una discrepancia entre la necesidad de servicios y el uso de servicios. En la gráfica vemos que en el último año la salud mental de 18 arriba, los que han recibido tratamiento y los que no, y como ven, han estado en cuidado urgente o solamente uno de tres ha recibido servicios por alguna salud mental, ya sea depresión, ansiedad, y cuando vamos a los trastornos mentales que son más severos y que son diagnósticos más estándares, vemos que la utilización es aún menos. En términos de la gente ve, llama a la policía y la utilización es mayor cuando es con las drogas ilícitas, porque se acude a los servicios de emergencia, no vamos a los psiquiatras, pero sí vamos a las emergencias y a los salones de urgencia. Y ustedes pueden ver la diferencia entre la salud mental y el trastorno de uso de sustancias, que en mi mente la data muestra como la salud mental está estigmatizada, pero el uso de sustancias está aún más estigmatizada. Podemos ver ejemplos si pueden poner ejemplos en el chat. Hay algunos estados que dividen la salud mental y el uso de sustancias, tienen presupuestos distintos. En otros estados los unen los presupuestos y tienen más de esto que dice diagnósticos duales o cotratamientos, algunos
Uno de los estigmas, qué es el estigma? Nosotros mencionamos esta palabra como si no fuera una sentencia de muerte, pero no. Es una marca que está asociada con algún sesgo sobre una circunstancia en particular. A veces nuestros sesgos aumentan a través del tiempo y vemos muchos sesgos en la sociedad en términos de la gente que busca ayuda de salud y el discrimen y la exclusión dentro de estos grupos marginados. ¿Y por qué necesitamos hablar de estigma en el 2025? Que si usted va afuera, usted lo ve. Es un problema que aumenta en el trastorno de uso de sustancias, aunque vemos una pequeña disminución en la sobredosis, como quiera sigue aumentando. Las sobredosis continúan ocurriendo. También vemos el gobierno, la data, sabemos lo que está pasando, ha disminuido un tiempo, hay un poco de... Así que la fuerza laboral que fue trabajando en el COVID-19 se recuperó de aquel momento. Así es que hay muchas personas que han estado recuperándose de eso en términos de pacientes de salud mental. Y podemos ver esto, lo llamamos el SSAI, con los servicios o las encuestas nacionales. Así es que áreas de mayor impacto, departamentos de emergencia, también cuidado primario en las oficinas de salud mental y cualquier lugar o clínica de salud conductual, que hay mucho estigma en términos de la presión de la sociedad y el estigma interno. El estigma cambia, es dinámico, es multidimensional. Hace unos años estaba ahí en un tema candente, ahora vuelve a ser un tema candente con todos los cambios que están ocurriendo tan rápidamente. Es un fenómeno. Se puede dividir en tres niveles: en la sociedad, el estigma público. Cuando hablamos de la sociedad nos referimos a la estructura, y tenemos el estigma público desde la manera en que las personas lo ven, y el autoestigma, las estereotipos internalizados, todas las cosas que ocurren en la sociedad, el público, la gente que vive ahí, y nuestro propio estigma negativo, esos tres niveles. Y estoy hablando de la autoestima, no estoy hablando de eso, sino que eso es un tema distinto, sino de cómo uno se ve a uno mismo en términos de cómo se siente sobre sus habilidades, lo que le puede contribuir a la sociedad. Así es que estos son los tres niveles, y las oficinas estatales de salud mental son las personas que toman las decisiones, en donde hay mucho sesgo, hay muchos cambios y ya hay mucha presión, hay una población marginada, vecindarios en donde también hay perspectivas de acuerdo a esto, la productividad o la educación, la actividad nefaria relacionada a las drogas, también los asuntos de vivienda. Y el autoestigma más bien, es creer que no merece recibir tratamiento. Y el 2% de los hispanos que tienen un trastorno de uso de sustancias buscan tratamiento. Las dimensiones del estigma que se estudian comúnmente: tenemos la culpa, eh, las personas que reciben la culpa, control y culpa. Hay mucho en este trastorno, que hay mucho, aunque sabemos que puede haber un componente biológico, hay un área, un componente moral, en donde la persona ha decidido abusar de las sustancias controladas o utilizar las drogas y otras. Algunas personas lo ven como una elección, no una enfermedad.
o un trastorno, aunque sabemos que hay muchos componentes hasta genéticos que pueden entrar aquí. Y la distancia social, como que si alguien así quiero que entre a mi familia, que sea parte de mi familia, que se case con alguien, como que no es parte de una sociedad, pues entonces no puede ser parte de aquella, de la otra. Eso se convierte como en un problema. Así es que si usted tiene trastorno de eh, uso de sustancias, piensa que no puede ser parte de una familia. Y la peligrosidad. Si usted es usuario de sustancias o tiene un uso problemático de sustancias, no es una persona segura o no debería tener hijos o una esposa o una pareja. Ahora, el estigma a través del cuidado continuo. Pues si hay un uso activo de drogas durante el tiempo de tratamiento, así es que aunque se haya detenido y ha estado sobrio por unos 15 o 30 años, esa parte siempre está ahí cuando habla con las personas, con su hermana, es esa persona para ellos. Es un estigma que continúa durante el tiempo de cuidado de algunas personas, por eso reinciden, porque se sienten que no tienen ese valor. Hay interseccionalidad con personas que que abusan de sustancias, eh, raza, género, estatus, involucramiento con justicia criminal. Muchas de las personas que vemos que son parte del sistema legal. Vemos a más individuos negros de la raza negra y latinos en el sistema. Hay muchas disparidades de tratamiento en donde las poblaciones diversas racialmente tienen más barreras al acceso del tratamiento, incluyendo los tratamientos de salud. El involucramiento de justicia criminal, las personas que han estado encarceladas tienen un estigma. El problema con esto es que no, después de haber pasado por eso, ¿cómo se puede reintegrar de nuevo a la sociedad? Es un estigma muy grande y común que vemos, cómo volver a entrar a la sociedad una vez ha tenido esa marca, por decirlo así. Y si ha tenido una situación de uso de sustancias, en teoría, pues funcionan estos tratamientos y estos programas de tratamiento. Y dependiendo del apoyo, el apoyo de la familia que tenga, donde viva, que puedan proveerle acceso al cuidado. Y esa estructura puede ayudarle a muchas personas. Ahora, cuando hablamos de la participación y los resultados, el estigma puede reducir la adherencia al cuidado, aumentar la tasa de deserción, puede ralentizar el tratamiento y evitar los servicios de cuidado preventivos. Y el ejemplo es que sabe que tiene VIH y aceptarlo e ir a una clínica porque hay un estigma que tiene esta enfermedad en la sociedad. Aunque las personas viven ahora muchísimos años con la enfermedad y no hay necesariamente, no hay diferencias físicas que separen a las personas, pero hay muchas disparidades en los niveles entre usuarios de sustancias y el trastorno del uso de sustancias. Así es que hay, e- es, es más aceptable tener un trastorno de, por uso o consumo de sustancias que ser un usuario de drogas. Así es que hay más culpa, sobre la persona misma, o cuando hablamos de una persona que tiene un trastorno por consumo de sustancias son más aceptables. Entonces las palabras tienen mucha importancia. ¿Cómo funciona el estigma estructural? Hay mucha abogacía, educación, políticas, aspectos legales y cosas como lo que estamos haciendo ahora. Y el autoestigma, hay empoderación, apoyo de los pares en una clínica, eso sería maravilloso. Ver personas que están pasando por lo mismo, hablar sobre sus experiencias. Me gusta la terapia grupal, también las terapias en persona. Pero estamos hablando de romper el ciclo. Esto es un poco más largo aquí, pero sigue siendo una barrera importante
para las personas, especialmente aquellos que sufren de problemas de salud mental o tienen un trastorno por consumo de sustancias. Así es que lo que sea que usted haga por sus pacientes va a ser de ayuda. Recuerden que las palabras importan y la manera en que usted se exprese, las expresiones faciales que utilice importan. Y sabemos que el problema está ahí, pero reconocerlo no es suficiente. Por lo tanto, hay que hacer un giro y cambiar la narrativa para ayudar a los pacientes. Y con esto, me gustaría que los colegas de Shatterproof nos hablaran un poco más. Gracias. Gracias, doctor Colón, por esa información tan impresionante. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder presentar a Gabriela Grenata. Ella va a presentar su pantalla. Muy bien, gracias. Estamos muy emocionados de poder estar aquí desde Shatterproof y hablando de el cuidado de salud y estigma. Una iniciativa que tenemos son los pathways o los caminos para apoyar a los pacientes con trastornos por consumo de sustancias. Nos gusta comenzar la presentación estableciendo una intención. Estas conversaciones pueden ser difíciles y en un poco de tiempo vamos a entrar un poco en una actividad donde ustedes van a compartir sus pensamientos y ser un poco más interactivos. Así es que mantener una mente abierta, recordar que estamos todos aquí para ayudar a apoyar a aquellas otras personas que necesitan esa ayuda. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Así es que eso es lo que vamos a estar hablando. Cuando hablo de nosotros, me refiero a Shatterproof, que es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a revertir la adicción, la crisis de adicción en los Estados Unidos. Nuestro énfasis en el estigma. Y dentro de nuestro equipo de estigma, que tenemos unas 20 personas, tenemos un equipo de cuidado de salud, mirando de cerca lo que es el estigma, mirando maneras en las que podamos abordar el tema. Yo y tanto como mis otros colegas, que uno de ellos están en la llamada, van a estar monitoreando la cajita del chat por si tienen preguntas. Así es que nuevamente estamos muy emocionados de estar aquí y de que esta alianza exista y compartir más con ustedes. Algunos objetivos para nuestra parte de la presentación incluyen entender el impacto del estigma en el ambiente del cuidado de salud. También hablaremos de cómo el estigma afecta a las personas con el trastorno por consumo de sustancias y también exploraremos estrategias basadas en la evidencia para reducir el estigma y proveer el camino al proveedor. Para darle un poco de contexto, de trasfondo, en el 2020, Shatterproof lanzó un movimiento nacional para terminar con el estigma relacionado a la adicción. En el 2022 recibimos una subvención de 5.4 millones de parte del Elevance Health Foundation que han apoyado a otras organizaciones sin fines de lucro que comparten esa misión y lo hemos utilizado para este programa. Así es que nuestra misión es poder implementar un programa de reducción de estigma para aquellos que estén trabajando con personas que tienen trastorno por consumo de sustancias. Como se mencionó brevemente, algo que Shatterproof creó hace unos años para poder ayudarnos a entender lo que es el estigma en el campo es el Shatterproof Addiction Stigma Index, el índice, lo que nos va a llevar a nuestro elemento interactivo en donde queremos que ustedes participen. Por lo tanto, hemos hablado un poco de qué es el estigma y es un tema importante porque está asociado a las barreras y buscar estos comportamientos. Eso también es la integración detrás del índice de estigma. Fue creado en colaboración con la Universidad de Indiana y Ipsos, una firma de mercadeo. Le llamamos SASI como en corto. Es el primero de su tipo que toma en cuenta los trastornos de uso de sustancias y recibimos toda la información que la nutre del público. También mide la percepción de los que tienen trastornos de uso de sustancia, el grado de lo que internalizan el estigma y la vergüenza de que estamos hablando. También utiliza los índices, 3 diferentes índices: estructural, que ya los hemos discutido. También usa una estrategia de viñeta. Para, para explicarles más lo que hace SASI y la colaboración, vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos a tomar 4 de las preguntas, las pusimos en Menti,
Ustedes ven el QR code que pueden usar para tener acceso a esta actividad interactiva. También lo vamos a poner en el chat y tiene un acceso, tiene un código de acceso que lo puede llevar a la página correcta. Le voy a dar un minuto para que accedan a esto. Es una encuesta, básicamente. Le va a preguntar 4 preguntas. Cada una va a ser individual. Va a recibir una pregunta primera. Sus nombres no se van a asociar con las respuestas y vamos a tener una idea de lo que están participando y lo que sienten sobre estas preguntas. Y eso será una oportunidad para compartir pensamientos de los resultados. También vamos a enseñarles los hallazgos que tenemos en esas preguntas cuando los hemos hecho con el público. Le vamos a dar unos par de minutos. Voy a subir mi pantalla para asegurarme que todo está funcionando. El enlace ya se añadió, lo puedo copiar y poner otra vez. Parece que hay un problema, que el chat solamente va a los, a los panelistas y a los anfitriones. Vamos a ver si podemos cambiar eso. Gracias por postear eso para todos. Esther, ya estamos recibiendo gente que se está accediendo a él. Vamos a darle un par de minutos más. Bueno, mientras la gente hace eso, voy a pasar a la primera pregunta para que la vean. ¿Cuán dispuesto está usted para tener a alguien con un trastorno de uso de sustancia como su colega en el trabajo? Puede decir definitivamente, probablemente sí, probablemente no. Le daré unos minutos para contestar y vemos los resultados a continuación. Tenemos 55 personas. Gracias a todos por participar. Estamos muy contentos. Y mientras las respuestas entran, para que sepan, yo voy a pedirles que compartan un poco más sus pensamientos. Déjenme ver los resultados rápidamente. Vamos a darle unos 10 segundos más. Gracias a todos por participar. Aquí vemos, de este público, ¿cuán dispuestos ustedes estarían de tener un colega en el trabajo de trastorno de uso de sustancia? 87% dijeron probablemente sí y 13% dijeron probablemente no. Y si pueden compartir en el chat o pueden levantar la mano y hablar un poco más de lo que sienten y por qué contestaron lo que contestaron, nos encantaría escucharlos. Entendemos que todo el mundo tiene diferentes razones y expectativas sobre sus contestaciones. Estamos todos en apoyo de aprender. Así que, por favor, si está dispuesto a compartir, hágalo. Alguien dijo que depende de la sustancia. En la estrategia que nosotros hablamos, tenemos una historia de un hombre llamado John, hablamos de una sustancia específica y hablamos de diferentes situaciones con esa persona, si está en recuperación o está en uso activo, cuál es la sustancia, cómo se pusieron en contacto con esa sustancia. Y esas son las cosas en las que podemos profundizar un poco más. También tener un trastorno de uso de sustancia no quiere decir que esté activamente usando, eso es correcto. Puede ser un paso positivo para un empleado y un empleador, seguro.
Eso es algo que promovemos en Shatterproof y estamos de acuerdo. Los trastornos de uso de sustancia no deberían estar en uso activo por razones de seguridad y eso lo hemos hablado y algunas organizaciones tienen políticas que discutimos en torno a esto. Pueden ser grandes abogados y pares. ¿Y cómo el trabajo sabría? Nosotros hacemos estas preguntas un poco vagas, intencionalmente, porque la estrategia de viñeta lo requiere, pero es una pregunta válida. La experiencia vivida de todos beneficia a todos alrededor, claro. 86% dieron definitivamente o probablemente sí. Ahora les voy a enseñar una pregunta más. Yo he trabajado con gente de trastornos de sustancia y solamente me enteré después y no noté cómo tenía un impacto en sus relaciones o en su trabajo. Es muy bien, muchas veces no damos cuenta y estamos relacionando con gente que tiene un trastorno de uso de sustancia y no nos damos cuenta. Nuestros resultados muestran que 77% dijeron que estaban dispuestos a trabajar con una persona que tiene trastorno de uso de sustancia y el 23% no. Hay una diferencia de 10% en esa primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuán disponible? Esto debería estar en vivo ahora en su app. ¿Cuán dispuesto está usted para trabajar con alguien que tenga un trastorno de sustancia de uso de sustancia para que trabaje intensamente con usted, cercanamente con usted? Y la misma escala de contestación, definitivamente, probablemente sí, probablemente no. Aquí vemos. Vamos a ver mientras entran las contestaciones. Gracias. Gracias por participar y por sus comentarios. Los agradecemos. Déjeme ver si me falta algo. Alguien dice que hay fortalezas y perspectivas nuevas que aprender de ellos. Eso está muy bien. Hay gente que ha contestado. Es muy importante tener personal con todo tipo de trasfondo, especialmente cuando hablamos de estigma y de trastorno de uso de sustancias. Depende del trabajo. Tenemos como 36 personas que han contestado, así que voy a dar un minuto más para darle oportunidad a que todos participen. Y estoy muy intrigada por esta respuesta porque tenemos mucha más gente diciendo que sí, más que en la primera pregunta. Sé que falta alguna gente, pero si alguien ha cambiado de opinión y lo quiere decir por qué, nos encantaría escucharlo. Ok, un poco unas respuestas más. Si quieren poner comentarios en el chat. Estamos en un porcentaje similar con la pregunta anterior. Sí, hay gente que pueden funcionar. Claro, podemos trabajar con gente que tiene trastorno de su sustancia y no darnos cuenta. Eso es muy válido. Simplemente por tener un trastorno de uso de sustancia no quiere decir que su desempeño en el trabajo se afecta. Pueden ser dedicados, conocen la realidad del uso de sustancia y claro, estas preguntas son del espacio de recuperación o en general. No, estamos hablando de en general. Sí rompimos, desglosamos las cosas un poco más detalladamente y vamos a hablar de eso a continuación, pero estos resultados son generales. Estamos una
una disposición para cambiar y no se capturan estas preguntas, pero parece que ya todos están contestando. Vamos a ver. Más gente está dispuesta a hablar, a trabajar, que en la otra pregunta. No solamente son colegas, pero trabajan cercanamente con él, de manera estrecha. Y cuando hacemos la encuesta, vemos que menos gente contestó positivamente esta pregunta. 52 estaban dispuestos o casi dispuestos y 48 no. Y añadir ese término cercano o estrechamente afecta la contestación. ¿Y cómo uno remueve esto del proceso en que se contrata a alguien? No sé si es que usted dice cómo se entera el que está contratando. Hay gente que lo dice voluntariamente. Hay respuestas que son consistentemente en el grupo. Vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Cuán dispuesto estaría usted dispuesto a contratar a alguien con un trastorno de uso de sustancia para que trabaje para usted? Sí me doy cuenta que estos espacios tienen un sesgo a favor de los que tienen estos trastornos. De eso me he dado cuenta. Alguien nos preguntó si tenemos una definición de trastorno de uso de sustancia. Sí, podemos hablar un poco de lo que es Shatterproof y podemos compartir nuestra definición. Parece que todo el mundo tiene acceso a esta pregunta. Qué bien. Ok. Tenemos 37 personas que han contestado. Para esta pregunta, esperemos que es la que está viendo. Estamos preguntándole si usted está contratando a la persona. Parece que alguna gente está recibiendo que ya contestaron. Eso es un problema que hemos visto antes. Gracias por decírnoslo. Le voy a dar unos segundos más para que contesten más. Tenemos 45 que han respondido. Gracias por participar otra vez. Bueno, si alguien quiere hablar de sus pensamientos en el chat, algunos han compartido tanto y no, les agradecemos. Esta pregunta es no solamente un colega de trabajo, sino que usted lo esté contratando. Se reportan a usted en muchos trabajos. Diría que el desempeño depende del desempeño de ellos y viceversa. Estamos hablando de alguien que pueda, porque tenga un trastorno de uso de sustancia, no quiere decir que su desempeño se vea afectado, no quiere decir que estén usando activamente, seguro. Y nuevamente, estas preguntas están diseñadas para probar al público más que a los profesionales. Pero al simplemente ver estos hallazgos, vemos la reacción que tiene el público. Ya contestaron, estamos consistentemente, 83% dice que definitivamente lo contrataría. Poquito menos que la última pregunta, pero no por mucho. El público, sin embargo, la mayoría dijo que no estaban dispuestos a contratarlos. Y 46% dijeron que sí. Hay una persona que dice que estas discapacidades no se pueden tomar en cuenta porque es en contra de la ley. Pero estas preguntas, eso es válido, pero estas preguntas son para gente al azar y les preguntamos si ellos tuvieran que tomar esa decisión y viendo cuál es el nivel de estigma que ellos tienen y no con gente en estas posiciones de trabajo y lo que en verdad harían, ¿no? Si no sé si me entienden.
Sí, la persona que está preguntando, el idioma que usan, todo eso afecta la consideración del estigma. Cuando uno usa un lenguaje estigmatizante, también afecta. Vamos a hablar del cuidado de salud y el idioma que la gente usa en los charts puede tener un efecto detrimental en el tratamiento que reciben. Vamos a la última pregunta. Así es que ahora la pregunta es cuántos están dispuestos a tener una persona con trastorno por consumo de sustancias como que fuera su supervisor. Ahora vamos a ver estas respuestas que van entrando. Excelente. No es mi problema, a menos que estés buscando a alguien específicamente. Tenemos un comentario que dice que nuestra agencia anima a que las personas, pues, la agencia contrate a personas que estén en recuperación, porque también se merecen una oportunidad y estoy de acuerdo con eso. Y otros que dicen sí, depende de su riesgo o las preocupaciones de seguridad. Y nuevamente estas preguntas son un poco ambiguas, así que es un poco frustrante contestarlas y tener preguntas de seguimiento sería mejor. Este, tenemos quizás con unas 30 personas que han contestado la pregunta. Y de nuevo, es cuán dispuesto estaría usted a tener una persona con un trastorno por consumo de sustancias como supervisor en el trabajo. Sí, de hecho, aquí en este grupo pues tenemos más respuestas positivas y es bueno verlo, pero sí hemos hecho este ejercicio con distintos grupos a través de distintos trasfondos, empleos, experiencias trabajando con personas que tienen trastorno por consumo de sustancias y hemos visto respuestas muy variadas, de acuerdo a su trasfondo, por supuesto. Sí, lo lamento mucho, pero gracias por estar aquí y por haber participado. Sí, podemos proveer una perspectiva valiosa, sí, no sé si lo sabías, pero ya dije que, ¿verdad? Que si tenían opiniones sobre esto, con mucho gusto vamos a darle la bienvenida a sus comentarios, claro que sí. Y vamos a darle un segundito más a esta pregunta. Como somos una agencia de prevención, no podemos contratar a alguien con un pasado o presente en adicción. Si está grupos que estamos mirando con sus prácticas de contratación, sabemos hay un sector en el que no van a poder entrar a ciertos trabajos, claro que sí. Y tenemos algunas 36 personas, unos 10 segunditos más, y estamos mirando el 75% de las personas aquí dicen que definitivamente o probablemente estarían dispuestos a tener una persona con un trastorno por consumo de sustancias como supervisor. Así es que sí van a tener un impacto directo en su experiencia laboral. Y así es que vemos aquí como que va disminuyendo. Cuando hicimos esta pregunta, vimos que un 68% dijeron que no están dispuestos y el 32% dijeron que tenían, hasta cierto grado estaban dispuestos. Así es que con esta preguntas, vamos removiendo la distancia social con las personas que tienen un trastorno por consumo de sustancias o aumentar el impacto que podemos tener específicamente en el sector laboral. Y vamos viendo consistentemente una disminución en la disponibilidad. Pueden sentirse en la libertad de seguir haciendo preguntas en el chat, pero voy a seguir hablando de los profesionales, el estigma en los profesionales de salud. Nuevamente, mirando un poco de los datos de SASI, el 45% de los profesionales de la salud creen que el trastorno por consumo de sustancias es por un mal carácter. Y nuevamente, cuando hicimos esta encuesta, con los profesionales de salud, entendiendo qué es lo que ellos ven y lo comparamos con el público. Así que de ahí es que vienen estos números. El 69% de los profesionales de salud dijeron que no iban a querer tener a alguien con problemas que se casara con alguien de su familia y el 50% no quisieran tener a alguien con trastornos por consumo de sustancias como un amigo cercano. Así es que quizás es que
no sabemos cuántas personas. Quizás conocemos que estén pasando por esto, pero esto específicamente mira a los proveedores de salud. Y por último, el 61% de los profesionales de salud dicen que el MUD es sustituir una droga por otra. Y estos son puntos que nos enseñan cuán importante es enfocarnos en los proveedores de salud y el impacto que pueden tener en los resultados de salud con pacientes o personas con trastornos por consumo de sustancias. Vamos a hablar un poco más ahora del estigma en el sector de salud. Nuevamente, el estigma hacia las personas con adicción puede llevar a discriminación, aislamiento social y falta de apoyo social y puede afectar no solo su vida diaria, pero su habilidad de buscar cuidado médico. Así es que esto es una situación que tiene muchas capas. Pudiéramos tener personas que tengan, que ya estén agotadas después de COVID. Hay muchos proveedores que no tienen el personal o no tienen las herramientas para poder tener el éxito que quieren. Aquí tenemos el estigma que tiene una capa, un nivel, ¿verdad? Y como resultado, el 14% de las personas con trastorno por consumo de sustancias reciben el cuidado que necesitan. Y eso es un número muy pequeño. Reducir el estigma que tienen los profesionales de salud puede ayudar a millones de personas a recibir un cuidado de salud de calidad cuando lo necesitan y a abrir más caminos al tratamiento y a la recuperación. Así es que hay que considerar a las personas, sus propias necesidades y su autonomía, pero definitivamente es una dinámica que cuando estamos hablando del cuidado de salud hay mucho estigma. Y en adición a eso también tenemos la situación o el problema del acceso a la salud para aquellas personas que tienen trastornos por consumo de sustancias y sus resultados. Aunque cualquier persona puede recibir estigma en cualquier ambiente, pero las personas que tienen identidades múltiples de estigma van a tener más estigma y eso pudiera estar compuesto. Y esto es lo que llamamos la interseccionalidad del estigma, que ya lo hemos hablado un poco hoy. Pero los retos o los desafíos de salud pueden recibir influencia de esto y las personas que tienen múltiples identidades de estigma experiencian más sesgos, discriminación e injusticia en el sistema de salud. Y pensando en todas estas cosas y para poder acercarnos a esto, creamos un camino de proveedor y también identificamos una otra subpoblación, especialmente enfocándonos en la población latina. Y por eso tenemos esta alianza que presentamos hoy. Y de nuevo, el por qué es que tiene muchos factores. El estigma que tienen los proveedores de salud es la pobre capacitación, falta de educación o quizás no tienen los medios para poder actuar. También hay barreras sistémicas y también hay sesgos o prejuicios incluidos aquí. Y para poder trabajar con esto hay que mejorar el trabajo con todas las comunidades y aumentar la empatía. Y es cierto que muchas personas no tienen empatía. Ahora, hablando de esta información, quiero compartir un poco nuestra oportunidad en específico que se llama el camino del proveedor. Lo vemos como una solución de muchas que se necesitan en los distintos niveles que estamos hablando aquí. Pero esta es una solución para abordar el estigma hacia los pacientes con un trastorno por consumo de sustancias en el sistema de salud. Robert, Megan y yo, que les enseñé la foto al principio, somos el equipo de salud de Shatterproof y trabajamos con expertos que proveen investigación y dirección, identificando programas, audiencias y beneficiarios. También tenemos una junta de consejeros externas que tiene expertos en salud mental, equidad de salud y personas que tienen la experiencia vivida. Y como hemos visto en el chat, todo el mundo tiene una silla en la mesa y tenemos perspectivas diversas al crear la intervención, pero y también trabajamos con el programa de Yale de Addiction Medicine. Nuestro acercamiento, estamos haciendo esta intervención piloto que se llama el camino del proveedor para apoyar a los pacientes con un trastorno por consumo de sustancias. Se puede hacer a la medida. Ha tenido 3
lanzamientos iniciales, hay un componente general con 5 módulos que hablan del estigma hacia las personas con trastorno por consumo de sustancias generalmente, y también hay 2 módulos adicionales que hablan en cuanto a cómo se han afectado los pacientes latinos en toda esta información, y hemos diseñado de esta manera para poder escalarlo, si es efectivo, para poder tener esos 5 módulos primarios y añadir otros en el futuro y poder hablar de otros temas y otras poblaciones. Para el trabajo que estamos haciendo ahora mismo, estamos tratando de reclutar a 3,000 proveedores, incluyendo doctores, asistentes de medicina, enfermeros, y lo aprobó ASAM, utilizando 5 CEUs gratuitos. Y en esto esperamos beneficiar a personas con trastorno por consumo de sustancias, aquellos que están utilizando drogas, y de estas comunidades generalmente, pero más específicamente la comunidad latina dentro de este grupo y los proveedores que están atendiendo la salud de ellos. Así es que si quieren más información, si usted es un proveedor o si entiende que es algo que es útil para poder compartirle a otros en su organización, pueden escribir un correo electrónico a mí y voy a poner la información de contacto una vez termine. Y también tenemos este QR code, este código de respuesta rápida, que pueden utilizarlo, y podemos también incluir este enlace en el chat y proveer información de lo que está en el currículo, específicamente cómo pueden involucrarse ustedes. Hay blogs, y a medida que vayamos teniendo la investigación y los resultados de esta, vamos a tener hablaremos un poco más de cómo diseminar esa información. Gracias a todos por haber participado, compartir sus pensamientos. Sé que es algo que puede ser muy vulnerable, pero esta comunidad es maravillosa, así es que gracias por habernos tenido aquí. Si tienen preguntas, con mucho gusto las puedo contestar. Muchas gracias, Gabriela, por esa información tan buena. Gracias y por toda la participación de la audiencia. Gracias. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas en el chat para contestarlas. Mientras tanto, vamos a compartir el enlace para la evaluación para que todo el mundo tenga la oportunidad de completar la evaluación. Tenemos ambos enlaces, tanto en español como en inglés. Así que si tiene un par de minutos, por favor, complete la evaluación y use la que está disponible, ya sea la de español o la de inglés. Sí, vamos a enviar la presentación después de hoy, Marilyn. La vamos a compartir. Gabriela, todavía estás compartiendo tu pantalla. ¿Puedes poner el QR code? Ahí estamos. Muy bien, gracias. Para aquellos que tienen su celular, pueden escanear el QR code que ven en la pantalla y los lleva directamente a la evaluación. Y para que lo completen, por favor, porque es muy importante para nosotros, nos ayuda a cuantificar y a usar métricas para justificar nuestro trabajo y, y poder tener más presentaciones sobre estos tópicos y otros temas que nos competen. Así que es muy importante. Déjame ver si Michelle tiene alguna otra pregunta en el chat. Bueno, Evelio tiene una pregunta. Por lo general enfocamos en el estigma del cliente. Necesitamos saber cómo proyectamos los servicios y los entornos que no son buenos para la comunidad y sus integrantes. ¿Cómo atendemos esto? Y cuando hablamos de la comunidad, hablamos de la familia, los jóvenes y los
mayores. No sé si la pregunta es para el doctor Colón, para Gabriela. No sé. Gabriela, si quiere contestar, o doctor Colón, usted también. Yo creo que, doctor Colón, usted puede contestar esto mejor por su experiencia de trabajo. Nosotros hablamos de esto mucho en Shatterproof, pero no tenemos una estrategia específica para atender esto. Es algo de lo que estamos hablando y continuamos hablando para evaluar los proyectos que tenemos y poder atenderlo de caso a caso. No sigo no entiendo la pregunta bien. ¿Qué es lo que se refiere a los servicios de proyecto? Déjeme ver. Ya entiendo, ok. Yo creo que parte del tratamiento, por ejemplo, debe influir a la familia, tener influencia sobre la familia, la escuela y cualquier persona que tiene en contacto con ellos, debe ser parte del tratamiento. Y hay que educar a la familia, porque la familia es parte de la comunidad, de la sociedad. Y en términos de cómo proyectamos a la comunidad, pues somos una sin fines de lucro, tenemos diferentes becas y fondos, tenemos centros educativos, tenemos un departamento de vivienda y aunque son departamentos distintos, tratamos de hacer actividades conjuntas para compartir lo que hacemos, para que la comunidad se entere. Sabemos que en el pasado, por ejemplo, yo tenía 10.000 pacientes y era muy difícil para la comunidad tener una clínica cerca y tenemos que ir poco a poco compartiendo lo que la metadona era para que la gente no se asustara, educarlos de cómo se usa y la diferencia entre una droga que se receta y una que no, cómo se da la metadona. No pasamos mucho tiempo en eso y no tenemos muchos proyectos de prevención. Muchas veces tratamos de usar el tratamiento, de atender el tratamiento y deberíamos trabajar en conjunto con otras sin fines de lucro, con otras fundaciones privadas, con aseguranza, iglesias, todas esas organizaciones. No se debe menospreciar ninguna parte de la comunidad que deben ser parte de la conversación. Gracias por clarificar la pregunta. En los dos módulos que tenemos, tenemos intervenciones que hablan de las comunidades latinas y atendemos esto de la manera en que tiene que ser importante considerar la comunidad que usted está trabajando y cómo esos módulos, por ejemplo, las mujeres latinas que experimentan trastornos de sustancia de uso de sustancia y que cómo los proveedores tienen servicios para esto y son cosas que cubrimos en nuestros proyectos también. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo? No veo la pregunta, me disculpan. Identificar alguna estrategia para poder atender integrantes de la comunidad hispana. Quizás puede clarificar su pregunta. Sí, esta pregunta es para el doctor Colón. Los integrantes de nuestros programas para hispanos. Usted habla del miedo que tiene la comunidad para que los integrantes tienen miedo de trabajar y cómo podemos atender este miedo. Esto es lo que usted está preguntando.
Ok, sí, podemos hablar. Sí, podemos hablar. El miedo siempre está ahí. Usted menciona, mira, yo formaba parte hace mucho tiempo de una comunidad, de una investigación en una comunidad, y no sé si lo siguen haciendo, pero era muy popular en aquella época, cuando estaba la hepatitis C y las pruebas de HIV. Y nosotros hacíamos la investigación en la comunidad y con los líderes de la comunidad. Y es importante integrar a los líderes de la comunidad porque ellos conocen a sus vecinos, conocen quién va a la iglesia, quién no va, dónde están los pacientes, quién es un paciente, quién usa, quién no usa. Y es importante incluir a esos líderes de la comunidad para que comprendan y no solamente invitarlos a hacer investigación con ellos. Eso ayuda a eliminar la estigma. La estigma siempre va a estar ahí. Tenemos que trabajar con nuestro sesgo y nuestro discrimen y con nuestras comunidades. Tienen que estar por lo menos conscientes del estigma. El problema es que muchas veces no estamos conscientes. Sí, en Shatterproof y nuestro equipo tratamos de tomar esto en cuenta, de con quién estamos hablando, cuál es el trasfondo, que tenemos a la gente correcta a la mesa de diferentes comunidades y mantener en mente que tenemos que cubrir eso en el currículo y tratamos de cultivar estas colaboraciones para poder eliminar y disminuir la estigma en estas comunidades y en estos grupos que enfrentan estos estigmas interseccionales. Absolutamente. Elizabeth dice que tenemos que tener más proveedores bilingües y educadores que atiendan la estigmatización. Tenemos otra pregunta de Patrick. ¿Qué tácticas o consejos puede ofrecerle a los individuos, a las comunidades que arguyen que el alcohol es normalizado y no se ve como un problema significante? ¿Cómo esta perspectiva se relaciona a sus estudios y al estigma? ¿Es algo que han experimentado, que han vivido? Bueno, en Shatterproof hemos hecho un poco de investigación. SASI tiene una táctica de viñetas y vemos muchos diferentes tipos de uso de sustancias y vemos cómo la gente participa, integra estas sustancias y cómo se presentan a estas sustancias, cómo conocen estas sustancias. No tenemos estrategias en el momento, simplemente estamos recogiendo la data y viendo cómo la gente responde a estas actitudes estigmatizantes. Mientras que la estigma es bien alta, la gente en recuperación la vemos que es un poco más alta para la gente que está usando activamente y cómo la gente conocían esta sustancia por primera vez. No es algo que tenemos estrategia específica, pero estamos recolectando datos sobre esto. Es muy difícil, especialmente en las comunidades hispanas. Empezamos a beber bastante temprana en la edad. Es socialmente aceptable. Y si nosotros podemos reformatizar eso y hacerlo entender que el alcohol es una droga, y usar el lenguaje y la data que vaquea esto. O si le podemos decir que una de cada 10 muertes en la nación se debe al uso de alcohol. Esto puede tener una influencia muy grande. Y recuerden que el alcohol amplifica algunos efectos sedativos de algunos medicamentos y hay que entender el contexto cultural de esa persona. El uso de sustancias es un espectro, o sea que el uso no necesariamente es problemático. Hay una gente que bebe más que otra. Hay gente que no ha bebido por mucho tiempo y tienen ciertos ganas de beber, impulsos compulsivamente. Y hay mucha gente con diferentes responsabilidades. Y pues, el uso de sustancias es un espectro, como dije.
y experimentan el abuso de diferentes maneras. A veces abusan de eso más adelante en su historial. Hay que normalizar el poder hablar de estos asuntos, de que el alcohol es una droga. Tenemos otros comentarios que la información que están proveyendo ambos, el mal uso o no es conocer la diferencia de cuándo es demasiado. Dani está mencionando en Florida que no tiene mucho personal que habla español y eso pasa en muchos lugares, muchos colaboradores del Centro de Excelencia de Salud Conductual de la comunidad hispana. Es importante para nosotros poder darles acceso al idioma correcto. Muchas veces hay cosas que hay cierta información que no viene de hispanoparlantes y hay que poder accederla también. Hay que tener diferentes estrategias para atender esas diferencias en la información y de la manera que podamos. No veo ninguna otra pregunta en el chat. No sé si alguien quiere compartir algo más. En términos de cosas que pueden usar, yo trabajo con la Asociación Americana de Psiquiatría. Tenemos una herramienta, es la primera herramienta y tiene mucha información muy buena de cómo la interacción entre diferentes drogas con la salud mental. Y si quieren más información de esto, la APA le pueden darle códigos QR y darle información que le podemos enviar a sus clínicas. También estamos buscando socios si se quieren asociar con la APA. Siempre estamos buscando contenido y gente que comparta nuestro contenido y que nos dé insumo, no solamente cultural y traducción, sino que necesitamos sintonizarnos con otros y todo tipo de hispanos, no solamente puertorriqueños o cubanos, sino todo tipo de hispanos y latinos, porque todos vemos cosas diferentes. Esto es una invitación para colaborar con la APA. Absolutamente. Bueno, una vez más, gracias a todos. Gracias al doctor Colón, gracias a Chatterproof, a Gabriela. Gracias por todo, por compartir esa información tan importante. La presentación y el video van a estar disponibles en nuestro sitio web. Por favor, déjennos su información de contacto en la forma de evaluación. Ven el QR code en la pantalla para aquellos que no lo han hecho todavía. Y gracias a todos por compartir con nosotros. Vamos a concluir el seminario y nos vemos la próxima vez. En una semana recibirán el certificado de participación. Así que gracias a todos. Nos vemos la próxima vez.